Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle al doctor Antonio Cuesta que me haya invitado a estas jornadas, así como a la cátedra de fisioterapia, y espero que le resulte interesante. Bueno, yo les presento el estudio Efectividad de un tratamiento fisioterápico asociado a un programa educativo en el ictus cerebral agudo. Para empezar, diremos que el ictus cerebral es la enfermedad neurológica más común en el mundo, representa la tercera causa de muerte en el mundo occidental, la primera causa de discapacidad física en adultos y además se prevé un por envejecimiento poblacional, un aumento de su incidencia, ¿no? Con lo cual estamos hablando de una patología con un importante impacto socioeconómico en las sociedades en el futuro y actualmente. Cabe destacar que la mayor recuperación del ictus se produce aproximadamente en las primeras 4 o 6 semanas. De ahí la importancia de empezar una rehabilitación lo más precoz posible. Sin embargo, lo que nos encontramos es que hay una escasa evidencia respecto a cuál es el tratamiento fisioterápico estándar que deberíamos de aplicar. Y aún menos si hablamos de esa parte específica de la fase aguda que estamos viendo que es la más importante, ¿no? Lo que sí parece ser es que la mayoría de los estudios están muy a favor tanto de realizar una movilización precoz como de una correcta educación sanitaria. También cabe destacar que en la valoración que hacemos del ictus a nivel fisioterápico no existe una sola escala ideal, digamos, con la que podamos evaluar todas las alteraciones que son múltiples que genera el ictus cerebral. Por lo tanto, esto lo que ha dado lugar es a la generación de numerosos instrumentos de valoración y además una gran variabilidad en su uso. De forma general, lo que se recomienda es la utilización de una escala de valoración global de déficits neurológicos junto a una escala de valoración de la funcionalidad en actividades de la vida diaria, a lo cual le unimos escalas específicas de los diferentes déficits, sea motor, social, calidad de vida, etc. El objetivo que nos planteamos en este estudio pues es evaluar el efecto de un tratamiento de fisioterapia más un complemento educativo al primer mes de evolución del paciente con ictus cerebral agudo, mediante escalas neurológicas, globales, motoras, funcionales y sociales, validadas de uso frecuente y además algunas específicas del ictus cerebral. El estudio es un estudio pragmático experimental, se llevó a cabo en el Hospital Costa del Sol de Marbella, donde hicimos una selección de la muestra durante un año. Los criterios de inclusión pues, fueron pacientes hospitalizados, diagnosticados de ictus cerebral agudo, de etiología isquémica o hemorrágica, con cuadro clínico de hemiplegia, presencia de cuidador y una escala neurológica canadiense menor o igual a 8/10 y un test de control de tronco menor o igual a 80/100. Las variables instrumentos de medida que utilizamos, pues tuvimos de intervención, independiente, de resultados funcionales y de resultados clínicos. La que más quiero destacar es la de intervención, que consistió en 2 partes. En una primera de ellas realizamos un tratamiento fisioterápico en hospitalización basado en la mejor evidencia disponible, dentro de lo cual lo más característico es que era individualizado, se realizaba un correcto control postural, una movilización precoz en cama, técnicas de incremento de la fuerza muscular, de la flexibilidad, estimulación de reacciones de enderezamiento y equilibrio, y reeducación de las transferencias y marcha. Todo ello basado en los conceptos de tratamiento fisioterápico neurológico, Motor Relearning Program y el concepto BOBAT. A esto le uníamos ese tratamiento que se realizaba durante la hospitalización, le añadíamos una intervención educativa que tenía 3 paquetes educativos. Un primero que era la entrega de un tríptico educativo que se entregaba en la primera sesión de fisioterapia en hospitalización. Después se daban una serie de consejos verbales cortos y precisos que se daban a diario junto con el tratamiento fisioterápico individualizado y por último se realizaba una sesión educativa sanitaria con carácter semanal. Las variables independientes pues, fueron las descriptivas del paciente, de las características del ictus y de los factores de riesgo asociados al ictus. Dentro de la variable de resultados funcionales, lo que medimos fue el estado neurológico y motor. Para ello utilizamos 3 escalas muy validadas y muy usadas, como son la escala neurológica canadiense, el test de control de tronco y el índice motor de miembro inferior y de miembro superior. Como variable de resultado clínicas, medimos 2 estados. Por un lado, lo que sería la funcionalidad del paciente mediante 3 escalas, índice de Bartel, escala del impacto del ictus 6-16 y escala de Rankine modificada. Y el apoyo social lo medimos a través de la escala multidimensional de apoyo social percibido. El procedimiento de recogida fue el siguiente. En las primeras 24 o 48 horas de hospitalización se recogían las variables independientes y se hacía una primera medición de la variable de resultados funcionales y clínicas, sin aplicación de la intervención anteriormente explicada. Para posteriormente, al primer mes de evolución, que hemos dicho antes que era el más importante en cuanto a la evolución del paciente, hacer una segunda medición de dicha variable de resultados funcionales y clínicas, pero ya una vez aplicada la intervención.
Los resultados que encontramos es que hubo una diferencia de medias entre el inicio y un mes de evolución que fue estadísticamente significativa para todas las variables funcionales, obteniendo además tamaños de efecto grandes para la escala neurológica canadiense y el test de control de tronco, moderados para el índice motor de miembro inferior y ya más pequeños para el índice motor de miembro superior. Respecto a las variables clínicas, esa diferencia de medias entre el inicio y el mes de evolución también fue estadísticamente significativo en todas ellas, excepto en la escala de apoyo social percibido. Y aquí encontramos tamaños de efecto grandes para el índice de Bartel y la escala de impacto del ictus 16, pero nulo para la escala de ranking modificado. Respecto a la discusión, pues encontramos una serie de estudios que estuvieron en consonancia con los nuestros, pero quizás la aportación principal del nuestro fue que nosotros investigamos esa intervención fisioterápica en hospitalización asociada a un complemento educativo, aspectos que normalmente la mayoría de los estudios se estudian de manera separada y no conjunta. Y además nosotros incidíamos en esa fase aguda, ese primer mes de evolución, que es el más importante, mientras que la mayoría de los estudios estudiaban el medio y largo plazo. En disonancia también hubo una serie de estudios diferentes que, aunque utilizaban escalas similares a las nuestras y algunas diferentes, la principal diferencia fue que nosotros sí que hemos encontrado resultados estadísticamente significativos en esa diferencia de medias, mientras que estos otros estudios, muchos de ellos no las encontraban. ¿Cuáles son las debilidades de este estudio? Principalmente su diseño, pues experimental, lo que nos hace no tener un grupo control para comparar nuestra intervención. Por otro lado, y aunque sabemos que la intervención ha sido efectiva con esa diferencia de medias significativa, sin embargo no sabemos qué elemento de la intervención ni en qué medida ha sido más influyente en esa mejora, ¿no? Por otro lado, que la muestra es variada, el tamaño de esta está limitado a un centro hospitalario y a un año de seguimiento. A lo que le unimos que hubo pérdidas en el seguimiento al mes, aunque es verdad que la potencia estadística de nuestro trabajo era del 100%. La mayor fortaleza, pues que es un estudio novedoso en cuanto que estudia la fisioterapia unida a un complemento educativo en ese periodo de mayor evolución del ictus, y que también las variables que hemos usado pues son de demostrada validez y fiabilidad y además algunas específicas del ictus. En el futuro, lo que nos planteamos es desarrollar un ensayo clínico aleatorizado por conglomerado multicéntrico en el que trabajaremos con 4 grupos de pacientes, 2 pertenecerían a hospitales en los que aplicaríamos ese protocolo de intervención que hemos explicado y otros 2 hospitales donde no se aplicaría. De esta manera podríamos tener ese grupo control con el que comparar la intervención y también podríamos valorar la influencia de cada elemento de esta, ¿no? Para ello, el objetivo es pedir financiación a través de pedir un proyecto nacional al Instituto Carlos III. Muchas gracias.